¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a De Todo Un Poco. Y recuerden vernos por las redes sociales de Todo Un Poco Live. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Feliz de estar aquí otra tarde más en este su programa de Todo Un Poco Live, a donde vamos a estar compartiendo. Hoy vamos a ver un poco más de arte. Nos vamos a enfocar en eso. Usted sabe que hablamos siempre de todo. Hoy nos vamos a enfocar en las artes, cómo anda el mundo de las artes, con un invitado súper especial, muy querido por nosotros. Algunos ya lo habrán conocido, o de repente no lo conocen a él, pero han escuchado parte de su trabajo, han disfrutado su trabajo en el mundo del teatro. Así que sin más, pues le damos la bienvenida también a esta tarde a nuestro hermano José Pepe Casís. ¿Cómo está, hermano? Buenas tardes, Fernando, Carlos, qué gusto de verdad compartir con ustedes esta tarde y bueno, sí, ¿no? De todo un poco, hablar de todo un poco, está muy bueno, gracias por la invitación. Saludos a todos los radioescuchas. Bueno, Pepe, hoy tú tienes diferentes sombreros, así que hoy te vas a poner el sombrero del teatro, actor, productor musical, pero nos interesa mucho también saber tu forma de vida. ¿Cómo trabajas, vives de esto full time? Sí, nuestro trabajo de apoyo a la iglesia es otra cosa, pero este es tu estilo de vida, tu forma de vida que has decidido para mantener a tu familia, tu esposa. Entonces, obviamente en este contexto de la pandemia. Así que primero, habla un poco de tu carrera, de tu preparación y lo que has hecho en el tema de teatro para contextualizar un poco a los radioescuchas y a los que nos ven por las redes. Ok, sí, mira, yo desde muy pequeño pues siempre había tenido mucho contacto con el arte, con la música. Bueno, mi tío abuelo es Colaquito Cortés, así que tengo una relación con la música, siempre ha sido muy cercana, por mis papás también, mi papá que también ha sido muy cercano en esa parte, así que para mí el hecho de estar en un escenario, hacer algo, cantar, música, siempre ha estado pues presente. Cuando yo estaba en mi último año de escuela, en el 98, ya saqué sus matemáticas, a mí me invitaron, yo ya estaba en el camino de la iglesia, y a mí me invitaron a una audición de teatro comercial. Para mí era la primera vez que yo escuchaba lo que era una audición. Yo nunca sabía ni siquiera que en Panamá se hacían estas cosas. Y una hermana del coro, al que dirijo, pues me invitó para que participara en esta audición. No quedé, pero sí me dejó en la cabeza esa sensación de que esto existía y podía ser muy grande. Así que yo dije, bueno, y mi último año de escuela, ¿qué voy a estudiar? Era como un enredo, ¿no? Era todo un enredo. La cuestión fue que no quedé. Al año siguiente, por una de esas curiosidades o diosidencias de la vida, me encuentro en el periódico que salía una audición. O sea, fue como que lo conocí el año pasado y ahora en el periódico me salió que tenía una audición. Y así fue como agarré y me fui a esta audición. Me tenía que aprender una canción, me mandaron una partitura, yo tampoco sabía leer partitura, o sea, era un mundo muy diferente para mí. La cuestión fue que comencé y pasé la audición por cosas de la vida que posiblemente después, más adelante, porque la historia es larguísima, les pudiera contar, pero sí, pues quedé dentro de esta primera producción y conocí al maestro del teatro musical, Bruce Quinn, quien pues obviamente se convirtió en mi mentor y en mi papá espiritual, papá teatral, artístico, en este tema. Entonces, de ahí digamos que comenzó una carrera non-stop. Yo cuando estaba en la universidad, cuando estaba en la escuela, quería estudiar diseño industrial porque quería diseñar juguetes. Yo pensaba mucho en que quería diseñar juguetes y diseñar carros. Yo estaba enfocado en eso. Pero como no podía irme a Estados Unidos ni podía hacer nada de estas cosas, mis papás no sabían mucho, no tenían las ventajas que hay hoy en día para poder irse a estudiar al extranjero, me metí pues a estudiar arquitectura. Hice 2 años de arquitectura de 100, o sea, me iba muy bien porque me gustaba, estaba muy bien preparado y me gustaba. Pero fue que ya tengo 2 años haciendo teatro, porque ya era 99, 2000, yo creo que por aquí no es el asunto. Y decidí estudiar entonces la carrera de producción de video digital. Y así fue como canto. Entonces conocí a Fernando y conocí a todo, y comencé a hacer mi trabajo con el programa En La Roca
de producción de video, era publicista, mercadólogo y estaba terminando mi carrera. Así que, pero al mismo tiempo estaba pasando el teatro. Durante ese tiempo todavía no estaba casado, no tenía familia formada, solamente yo vivía con mis papás. Comencé entonces a trabajar en una revista como diseñador gráfico, pero seguía siempre trabajando en el teatro. Hasta que llegó un punto en esos últimos años de que estaba en la revista trabajando como diseñador y fotógrafo, que una escuela me dice: Pepe, necesitamos que tú le enseñes música a los muchachos porque vamos a montar un musical. Vamos a comenzar a hacer un trabajo musical en escuela. Y así fue como comenzó mi parte docente. Y digamos que podemos decir que esa, no solamente el teatro comercial, sino también la parte docente en los colegios para armar teatro es lo que me sostiene, es lo que me ha sostenido a lo largo de toda esta carrera. Yo puedo decir que tengo 20 años de carrera teatral. A partir del 2007 comencé como profesor o director musical de diferentes escuelas. Llegué a tener un punto en que tenía 7 obras de 7 escuelas diferentes y eso era una locura. Sí, no había tiempo para nada. ¿Qué edad eran los muchachos? ¿Niños o siempre fueron de 9º grado, o sea, de 15 años, de 15 a 18, siempre eran los últimos 4 años. Porque siempre para los chiquitos siempre habían como más actividades y pues había que se quería sensibilizar a los jóvenes. Era un colegio que pues tenía muchos recursos, de hijos de muchos empresarios y muchas cosas, y nunca se me va a olvidar lo que la productora que me contrató le decía a estos muchachos: quizás ustedes no van a vivir del arte, quizás ustedes no van a ser teatristas, quizás ustedes no van a ser escenógrafos ni diseñadores, porque ustedes van a estar en el business, en los negocios, pero ustedes son los que van a dar el apoyo al teatro y porque habrán vivido esta experiencia. Ustedes son los que van a darle el apoyo comercial para que el teatro siga, porque lo vivieron. Por eso es que es importante este programa en los colegios. Entonces, así digamos que es lo que yo he desarrollado durante este tiempo como director musical. A partir del 2009 tuve la oportunidad de ganarme una beca para un programa de la Oficina de Estado de los Estados Unidos, para una beca en Washington dedicado a sonido para teatro. Y ese fue otro sombrero, fue como que, ok, director musical, ahora voy a hacer sonido para teatro, porque también tenemos siempre el problema que yo hago las voces, hago todas las cosas y tal, y cuando llega el momento del show no se escucha nada de lo que yo había hecho, y era frustrante. Entonces pues llegó esta oportunidad por una persona que trabajaba en el teatro, que estaba dentro de la Embajada de Estados Unidos, y me dijo: Pepe, esto es para ti. Y luego entonces tuve la oportunidad de ganarme otra beca para estudiar en Las Vegas sonido para teatro especializado y técnico, además de administración técnica de teatro. Y digamos que ese ha sido mi último título, que fue ya en el 2013-2014, con el que pues definitivo pues me especialicé en lo que es diseño de sonido para teatro, además de ser director musical, director vocal, y ahorita en el último año la experiencia de ser también arreglista y compositor de los ensambles, de las voces para los musicales. O sea que como que siempre hay algo que hacer. Y bueno, ese es un resumen bastante resumido de toda la experiencia de lo que ha hecho en 20 años. Y ahí, Pepe, en todo lo que has hablado de tu experiencia profesional técnica, son elementos que están afectados de manera importante en este contexto de la pandemia: producción de televisión, diseño, teatro, etc. Entonces, ¿cómo estamos viviendo estos momentos? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué está pasando? Bueno, gracias a Dios aquí estamos hablando hombres de fe, y eso nos sostiene un poquito de que sabemos que la fe va por delante y es esperar lo que no se espera, ¿no? A lo que Dios quiera. Como lo dijiste tú, pues el teatro se convirtió en mi modo de ingreso. Yo no estudié arquitectura, y la carrera de producción, por más que yo sea presentador, porque tengo un programa en FTV o tal y cual, no me generó ni me ha generado un ingreso importante para mi casa. Tanto fue así
y esto es como a nivel personal aquí entre los que nos estamos escuchando, que mi esposa y yo tomamos la decisión de que ella pues solamente se iba a dedicar a trabajar desde casa y hacer las cosas que pudiesen muy sencillas desde casa. Ella salió después de 4 o 5 años de trabajar, inclusive con un papel, una dirección dentro de la compañía donde estaba, para dedicar también, ¿verdad? ¿Cómo? Era la publicitaria. Ella estaba, ella estudiaron similar. Sí, exactamente. Ella formó parte también de una revista y ella era editora y además era agente de tráfico y toda coordinación de los clientes. O sea, era un puesto bastante importante que durante mi proceso en el que yo me estaba especializando y tomando la decisión de dedicarme al teatro, ella era la que sostenía la casa. O sea que aquí fue como que fue un cambio bastante radical. Ya nos habíamos casado, ya estábamos en esto. Entonces, con esa premisa de que obviamente el teatro se convirtió en nuestro modo de vida, yo tengo 3 hijos, la pequeña Kiara, que nació el año pasado en octubre, pues siempre fue porque teníamos la confianza de que Dios no nos abandona, y definitivamente pues eso ha sido nuestro estandarte. Dios no nos ha abandonado, y se los puedo asegurar a los que nos están escuchando que hasta el día de hoy Dios no nos ha abandonado. Pero, ¿qué pasó con la pandemia? O sea, ¿qué pasó con la vida mía y todo lo que está pasando con el teatro y las artes? Yo tenía, al momento del que se cierran todo el tema, yo tenía 2 contratos para un show al aire libre, para el verano del Canal de Panamá. Yo tenía 2 contratos con ellos, que era un contrato importante para los primeros 3 meses del año. Además de que ya había comenzado lo de las escuelas. 2 o 3 escuelas ya habíamos comenzado. O sea que ya estábamos empezando en los proyectos. Entonces quedamos en el aire. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué recibo yo ahorita mismo? Pues yo les puedo decir que yo no recibo nada. Yo no tengo ahorita mismo ningún ingreso. El teatro está parado. Y lo que se está haciendo ahorita mismo es simplemente como para crear vigencia de que estamos aquí. No es para sostener a nadie, porque ni siquiera los teatros privados, las productoras están haciendo mayor cosa. Lo que ustedes han podido ver en redes sociales de teatros live, es simplemente de 2 personas, de 2 personajes y tal. Es como para no perder el contacto con tu público, para sentir que todavía estamos, pero sabemos por regla número 1 del teatro que eso no es teatro. O sea, el teatro necesita personas vivas en un escenario. Si no tienes eso no es teatro. Se convierte en un sociodrama de televisión, por decirlo de una forma. Entonces, oye, sí, eso es bien interesante, y disculpa que te interrumpa. Vamos a dejarnos ahí con ese punto hasta ahí, porque el tiempo nos apremia. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos para terminar de desarrollar esa idea. Vamos a la gente aquí un poquito picada y terminamos de desarrollar cómo está ocurriendo nuestra actualidad del teatro en frente a la pandemia. Volvemos. Seguimos con Pepe Casís. Usted sabe que los tiempos y las cosas hay que cumplirlos. Después nos regañan acá, usted sabe, ¿no? Sí, claro, clarito. Bueno, quedamos en la parte de que tus ingresos ahora mismo están nulos y que hay en redes o en televisión algo que no es teatro. Cuéntanos. Así es. Existe un gremio que se llama la Asociación de Teatristas de Panamá. Mucha gente no lo conoce, quizás nunca se han hecho notar tanto, porque siempre era muy al interno del gremio. O sea, éramos nosotros para sentirnos parte de un gremio. Este grupo, ahora liderado por una nueva nómina directiva que tiene muy poco tiempo de haber sido escogida, organiza en este tiempo de pandemia un poquito hacer conocer la realidad de lo que está pasando en el teatro. El teatro está detenido totalmente, las salas de teatro están vacías, no hay vida en el teatro ahorita mismo, los alquileres se mantienen, las personas que trabajaban en el teatro que eran de planta, llámense aseadores, técnicos de planta, cualquier persona que estuviese siempre también o perdió su trabajo o se les ha suspendido o definitivo ni siquiera pues se le ha podido retribuir de la manera o se le habrá dado algún tipo de ayuda
de alguna manera, porque también lo he escuchado. Entonces, con todo este escenario, la STEP, como se llama el gremio, pues organiza a la red de teatros privados. Al igual que la educación, porque hay que decirlo, la educación pública no llenaba al completo lo que el pueblo requería, lo que la sociedad pedía, y nacen los colegios privados para llenar ese hueco. En el teatro pasó exactamente lo mismo. El teatro, que es un derecho de los ciudadanos, la cultura es un derecho de los ciudadanos, se queda corto en las manos del gobierno y nacen las productoras privadas. Estas productoras prácticamente nacen en la misma década de los 80, 90, nace de la misma manera por medio de las producciones privadas de gente que arriesgaba su dinero, arriesgaba sus patrimonios para poner teatro y muchas veces perdiendo hasta el sombrero, pero solamente por el hecho de mantener activa la cultura. Entonces quedamos ahorita mismo en un punto en que el gobierno no puede sostener el teatro, no puede sostener el teatro privado, y el teatro público, por decirlo, el social, el gubernamental, no puede llenar y abarcar lo que ya teníamos construido en tantos años. Entonces se ha creado una mesa de diálogo entre la red de teatros privados y el gobierno para ver cuál es la solución de lo que va a ocurrir con las artes. No tenemos trabajo. Esa es la realidad. Ahorita mismo el teatro está, todo lo que sea espectáculo, se espera en un bloque 6, luego lo pasaron al 5, pero se espera en un bloque que no se va a hacer hasta que no exista una vacuna, hablando del tema puntual de la COVID. Entonces lo que nos dice es que van a pasar muchos meses más en los cuales nosotros no sabemos qué va a pasar, qué vamos a tener. Lo que está pidiendo esta red de teatros privados, ya que sus arrendamientos continúan, es que se pueda adelantar bajo medidas de bioseguridad la apertura de algunos espectáculos, de algunos shows cortos que sean de 2 personas y que sea con las distancias y las medidas, que obviamente no se traduce en el mismo ingreso de lo que tú tenías antes. O sea, es un tema muy complicado, muy complejo, y la gente puede pensar, pero si es que ese es su negocio. Sí, pero no es el negocio del teatro, y lo puedo hablar yo por mí mismo, no es abrir una tienda para vender ropa. Que tú abres y te puedes meter 25 personas nada más para que te compren un suéter. No es lo mismo, no funciona igual. El teatro, las horas no lo dan, los tiempos no lo dan. Por ejemplo, y nada más como para dejarlo allí, o sea, la cuarentena, el toque de queda, es a las 7 de la noche y los teatros, nuestras funciones son a las 8 de la noche. ¿A qué hora hacemos teatro? A las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde. Si tengo un aforo, una cantidad de público de 25%, ¿cómo yo voy a pagar un prorrateo de un arrendatario porque no se lo puedo pagar? O sea, la realidad es muy complicada. Entonces sí quiero como que de todas maneras los radioescuchas no lo vean tampoco tan pesimista, porque sí hay soluciones. Cuando en otros países lo que ocurre, por ejemplo en Argentina, lo que ocurre es que cuando hay este tipo de crisis, primero el teatro, como todo, ya sea privado o público, está no subvencionado, sino con un trato preferencial por parte del gobierno. Las rentas, la luz, todos los servicios públicos tienen un trato preferencial, que en Panamá no ocurre. En Panamá cada uno paga el full de todo lo que tiene que pagar. Y además, pues se crean estrategias para los tiempos de crisis, en que la gente no pueda ir al teatro, el gobierno ayuda. Entonces eso, por allí es donde estamos ahorita mismo. Ese es el punto en el que estamos ahorita mismo. ¿Cómo abrimos? ¿De qué manera abrimos? Y cómo tratamos de reactivar la economía naranja del teatro, que también está incluido el teatro. Eso es lo que está pasando ahorita mismo. Claro. Y comentaste, ¿ya están teniendo acercamientos con el gobierno reales o están en propuestas? ¿En qué está pasando? En marzo, apenas empezó esto, la STEP envió unas propuestas. En mayo se enviaron otro pliego de propuestas en base a lo que ya la conversación con la red de teatros privados había enviado y había dicho, pero no fue hasta esta semana que comenzó formalmente, digamos, una mesa de diálogo en el que ya se están viendo las alternativas. Pero a este punto, estamos en junio, ya han pasado 4 meses en el cual el teatro ha estado detenido, los teatristas
si se dieron cuenta, y eso hay que ponerle un gancho, los teatristas y los artistas en general, todos los que tuviésemos inscrito en Mi Cultura, teníamos el asunto del bono solidario. O sea, ahí nos pusieron en la primera remesa. Sí tuvo sus complicaciones, como ya sabemos, y no hay que entrar en ese tema, pero digamos que sí se pensó de que obviamente el artista tenía un problema porque no podía sostenerse. Pero digamos que ahorita mismo estamos en una fase en la que estamos escuchando, en el que el gobierno nos está oyendo con más firmeza y estamos tratando de llegar a acuerdos. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos todavía. No sabemos ni qué el gobierno va a decir. Claro. Claro, eso es interesante, ¿no? Pepe, pero de repente, para no quedarnos estancados en eso, yo sí sé, y de repente la pandemia ha provocado cosas que son positivas. Por ejemplo, esto de la asociación de teatros privados existía. No, la red de teatros, sí, existían los teatros independientes y cada uno velaba por su producción. Obviamente, ante la crisis, la unión hace la fuerza y se creó la campaña que ustedes han visto en redes de no miren para otro lado, no dejemos cerrar los teatros. Porque obviamente, como ya lo dije en un momento, si los teatros privados cerrasen, el teatro público, el particular, no puede absorber ni a los trabajadores que trabajamos en el teatro privado, ni al público tampoco. No tiene la oferta, no tiene ni la oferta para lo que se va a demandar. Lo mismo con la escuela. Si los colegios privados cerraban, la escuela pública no podía absorber a todas las escuelas, a todos los alumnos, que muchos ya han tenido que emigrar, pero no puede absorberlo por su totalidad. Entonces se crea la STEP, a través de la Asociación de Teatristas, se crea la red de teatros, o por lo menos la unión de todos los dueños de teatro que existen en Panamá, que son alrededor de 11. Para los que no saben, hay 11 teatros privados o pequeñas salas. Hay entre teatros muy grandes de 300, 400 personas, teatros muy pequeños de 100, 80, 90 personas. De esos hay 11. Y todos estos dueños... Ahí donde tengas el dato, si sabes cuántos artistas más o menos hay, artistas de teatro. Bueno, entre técnicos y artistas de repente, sí, porque claro, también contextualizar cuántas personas en el mundo del teatro pues se han visto afectadas, ¿no? Alrededor, se hablan de unas 700, 800 personas que son las que directamente se han visto afectadas por el teatro, como yo, que yo no hago otra cosa más que necesito público y necesito estudiantes y necesito actores para poder presentar la obra. Si no se presenta, por ejemplo, eso es directamente. Pero a eso súmale el que diseña el vestuario, que también hace otras cosas, pero diseña el vestuario, o el que hacía la escenografía, que también diseña otras cosas, quizá para televisión o tal, pero tenía un ingreso que le inyectaba el teatro de alguna manera. Todos esos indirectos podemos hablar de muchas personas más. O sea, al final son el teatro se alimenta de muchos otros negocios. No hablemos ni siquiera de patrocinadores, ni hablemos de gente que veía en el teatro una ventana para promocionar sus productos, que no lo hacían por la vía de la publicidad normal. O sea, el teatro tira para... Claro, y lo que tú dices, ¿no? Es una economía naranja, o sea, realmente hay una maquinaria detrás que mueve, realmente no mucha gente lo notará, pero sí hay mucha gente viviendo de esto, pero al contrario también, el teatro también genera un fuerte movimiento, un flujo en la sociedad. Exactamente, entonces... Antes de la pandemia, yo... sé que este tema de la economía naranja estaba a nivel de los bancos, a nivel de las empresas, apoyando mucho, a nivel nacional y a nivel mundial. Pero bueno, ha estado afectado. Sí, no, es que no, inclusive yo sigo mucho pues lo que ocurre en otros países, también con el tema, por ejemplo, Italia es un tema que también artistas muy reconocidos que conocemos como Laura Pausini, esta gente han hecho estas campañas muy fuertes para poder ayudar a los músicos, a los técnicos, a los sonidistas, a los luminotécnicos. Ella lo ha dicho, inclusive ella ya tiene mucho tiempo en esto y en los últimos meses, con las nuevas reglas que han pasado a nivel mundial, se nota nuevamente de que el teatro y todo lo que tenga que ver con arte y teatristas y técnicos y tal, queda rezagado y queda en último plano. Así que estamos en esto, estamos tratando como de no quedarnos en el último plano, que se pueda solventar y bueno,
Ahorita mismo lo que estamos haciendo los teatristas es viviendo del ahorro, viviendo del crédito, viviendo de lo que nos llega por el bono solidario, de algún aporte que hace algún teatrista o alguna productora con el que has trabajado, que te dice Pepe o te dice Carlos, yo sé que yo te tenía 3 empleos este año, no te puedo contratar porque pero toma esto, y eso así vamos, así nos estamos muchos sosteniendo, no hay otra forma. Claro, y como tú lo dijiste, ¿no? Al final es Dios a través de los hermanos que no nos abandona. Oye, y se nos ha acabado el tiempo, de verdad que el tiempo pasa volando. Para que Carlos no nos regañe. A ver. Mentira. Yo sé que en el punto analítico o de que fuese proyectar qué va a pasar es muy complicado, pero ¿cómo ves esta reactivación? ¿En qué tiempo? Y también si las nuevas tecnologías entrarán en algo en el tema del teatro. Mira, las nuevas tecnologías, sí, es que es muy complicado por lo que dije. La regla número 1 del teatro son personas vivas en el escenario. Y si no tienes personas vivas en el escenario, ya no es teatro, ya no es una presentación en vivo. Porque para eso existe el cine, para eso existe la televisión, que tú los puedes ver desde la sala de tu casa sin ningún problema. Pero solo el hecho de que tú agarres tu carro o tu bus o tu transporte para llegar a una sala de teatro, sentarte y ver un espectáculo en vivo, esa sensación es muy diferente. ¿Qué va a pasar? Pues en el mundo ideal sería que encontráramos vacunas rápido y que esto este es el mundo, ese es el top ideal. ¿Qué es lo que puede ir pasando ahorita mismo? Pues como lo dije, que las salas van a abrir en una cantidad reducida bajo los medios que volver a hacer creer al público para que vaya al teatro, porque eso también hay que considerarlo. O sea, hay que considerar de que posiblemente mucha gente no va a querer ir al teatro. Que se sientan seguras. Que se sientan seguras. O sea, esa confianza hay que volvérsela a ganar. Hay que volver a levantar una historia de más de 20 años, de 30 años, 40 años de teatro comercial en Panamá. Hay que volverlo a hacer. Y hay que volverlo a hacer de poco a poco. Boletos, cuando yo comencé, los boletos estaban en $15, $20. Ahorita los boletos están en $45. O sea que posiblemente vamos a tener que volver a bajar, a sostener nuestras vidas con un ingreso menor, porque no va a haber otra forma. Lo que a mí me han propuesto hasta el momento, de las pocas cosas de lo que me han dicho, es que si volvemos, obviamente tiene que ser en planes muy reducidos, inclusive en costos muy reducidos, porque no vamos a tener el ingreso hasta que se abran las salas nuevamente como estaba antes. Excelente, Pepe. Gracias, Carlos. Bueno, nada, feliz de tenerte aquí, Pepe. Vamos a seguir llamándote, compartiendo y, como diga, para ver tus otros sombreros, tus otras camisetas, que también son varias interesantes. Así que, pues, sin nada, muchas gracias. Gracias a nuestros radioescuchas. Y este ha sido otro programa más de Todo Un Poco Live. Que tengan feliz tarde. Buenas tardes. Chao.